Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que aqueja a muchísimos, porque cuando hablamos de diabetes son muchos en nuestro país y ellos necesitan de la insulina para controlar el azúcar, el nivel de azúcar. Así que hoy vamos a hablar con el experto a cargo, el doctor Luis Pablo Duque. Doctor, un placer tenerlo. Muy buenos días. Buenos días, Patricia. Doctor, queremos saber de todas las novedades que se refieren a los tratamientos, ¿verdad? Y tipos de insulina que hay en el mercado que nos pueden favorecer en este proceso, porque a veces es para algunos muy tedioso. Sí, hoy venimos a conversar algunas alternativas que tienen los pacientes para el control de su diabetes, enfocándonos bastante en aquellos pacientes que ya usan insulina, que usan sobre todo esta insulina, que es la insulina lechosa, que es lo que comúnmente se conoce, pero que con esta insulina lechosa no están bien controlados con sus niveles de glucosa, pero aún más importante, están haciendo bajonazos de azúcar, que es lo que se conoce como hipoglucemias, que hacen que nosotros tengamos un freno para no poder hacer más ajustes en las dosis de insulina, porque el paciente que hace hipoglucemias peligra mucho que pueda tener complicaciones, tanto demencias a largo plazo, pero una complicación muy temida es que esos pacientes tienen más riesgo de mortalidad que las personas que usan insulinas y no tienen hipoglucemias. Así que vamos a conversar de algunas alternativas que tenemos en el mercado para ese grupo específico de pacientes que no están bien controlados de sus niveles de glucosa y que hacen hipoglucemias. Bien, ok, tenemos la lechosa. ¿Qué tipos de insulina tenemos? ¿Qué es lo que está ofreciendo? ¿Qué es lo novedoso? Cuando nosotros hablamos de insulina, tenemos que dividir en dos partes. Perfecto. Una insulina que actúa a lo largo de 24 horas, que nosotros llamamos insulina de acción basal, ¿verdad? Que va a ser la insulina lechosa, ¿verdad? Si esos pacientes hacen hipoglucemias a la insulina lechosa, podemos pasar a este tipo de insulina que se llama insulina glargina, que es un poco más segura que la insulina lechosa, ¿verdad? O está la insulina Levemir, que se llama también, ¿verdad? ¿Estas son marcas o son tipos de insulina? Son tipos de insulina, no son marcas. Exacto. ¿Cuál es la diferencia, digamos, la de diferencia una a es la que otra? hicieron una modificación genética de esta molécula, de la insulina humana, y le agregaron o le hicieron alguna variación en su estructura para que tenga un perfil de acción un poco más plano. Así es como se ve, doctor. Así es como se ve, y la insulina viene... Parece un lapicero en este caso. Es un lapicero de insulina, y la insulina ya viene colocada transparente, ya no viene adentro. lechosa. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Que tengamos una menor cantidad de episodios de bajonazos de glucosa, ¿verdad?, cuando el paciente usa esto. Ahora, en este caso, perdón, doctor, en este caso, a diferencia de la lechosa, este mismo objeto o lapicero inyecta, ya no tengo que utilizar una jeringa, ¿o sí? Ya no se utilizan jeringas, ¿verdad? Se pasan de las jeringas convencionales a Estas eran utilizar... para hacer el comparativo. Este kit necesitaba para la lechosa, o necesito, porque todavía se inyecta mucha gente con esto. Y ahora paso a la posibilidad de hacerlo directamente con esto, que esto tiene, aquí sale la agujita que tiene es un tamborcito. Exacto. Y entonces vamos a hacer eso porque esta está nueva, vamos a hacer un... Ahí tiene para hacer un ejemplo. Se coloca una aguja mucho más pequeña, ¿verdad? Sí. Ahí está, vean ustedes que es una mini realmente. Ahora, este dispositivo, doctor, además de que el dispositivo es mucho más práctico, a nivel de insulina, que es lo más importante, ¿en qué nos beneficia? Es una insulina más segura. Yo creería que el principal beneficio para nuestros pacientes tal vez no es solo el hecho de que le va a doler menos la inyección. Eso puede pasar a un segundo o un tercer plano. Lo más importante es que estos tipos de insulina más novedosas van a lograr que tengamos un buen control del azúcar, pero con una menor cantidad de hipoglucemias, con menos bajonazos de azúcar. Eso es muy importante. No es que sea superior, que esta sea más fuerte que la insulina lechosa. Más poderosa. Es más segura. Por los picos. Los picos de los que habla siempre son para abajo. Para abajo. No para arriba. No para arriba. Ok, sino para abajo. Y lo más curioso es que igual hay algún número de pacientes. Présteme, yo se lo agarro. Hay un número de pacientes que, aún utilizando una insulina un poco más seguro que la insulina NPH o la insulina lechosa, aún así van a hacer episodios de bajonazos de azúcar. Y ese era un gran problema que nosotros todavía teníamos, y era una parte que estaba poco resuelta, y a partir de unos 2 o 3 años ya tenemos 2 nuevas moléculas en el mercado. ¿Cómo va
progresando y esto. Tenemos una insulina que se llama insulina de Gludec. Esta es la de Gludec. Ajá. Híjole, el pilot viene más gordo. ¿Eso qué significa? Es solo la forma, porque la insulina viene en esa misma. Viene igual, transparente. Ahora, ¿qué beneficio trae esta insulina, doctor? El beneficio que trae esa insulina y que trae esta insulina que se llama insulina glargina U300, se lo voy a dar a usted, es que tienen aún menos probabilidad de hacer un episodio de bajonazo de azúcar que se llama hipoglucemia comparada con esta insulina que ya era más segura que la lechosa. Que la lechosa. Ahora, todos los pacientes con diabetes son candidatos a la elección de cualquiera de estas insulinas. Nosotros siempre le decimos a nuestros pacientes cuando llegan a la primera consulta de diabetes, no es que al utilizar una insulina su tipo de diabetes va a cambiar a un estado de más grave o menos grave. Sí. Nosotros tenemos diferentes herramientas para el control de la glucosa de nuestros pacientes y la insulina la debemos de ver como tal, como una herramienta más para poder obtener el control de glucosa en nuestros pacientes. Ahora, pregunta, doctor, la lechosa sabemos, por lo menos los que tenemos familiares con diabetes, que hay que tenerla en la refri, ¿verdad? Temperada. Sí. En este caso... ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa es que estos viales tienen alrededor de 1000 unidades de insulina. Estos tienen alrededor de 300 y 450 unidades de insulina. ¿Eso qué significa? Entonces, ¿cuántas puestas si son? Si yo tengo una necesidad de insulina que gasto alrededor de 1 al mes, ¿verdad? Y me alcanza justo, no necesitaría insulina. El hecho de mantener la insulina en la refrigeración es para poder prolongar un periodo de tiempo mayor. Vida útil. Exactamente, porque como tiene tantas cantidades de insulina, normalmente no se gasta en un mes. ¿Y en este caso? En el caso de estas insulinas, como se gastan generalmente antes del mes, no ocupan. No hay necesidad de refrigerarlas, las podemos usar y tener, digamos, a temperatura ambiente. Obviamente hay algunos lugares donde no se pueden dejar, donde está cerca de fuentes de calor, en la guantera de los carros, porque la temperatura va a aumentar y se puede obtener menos resultados del control glucémico de los pacientes. Bien, doctor, ¿qué otros? Porque cuando vemos dispositivos como estos que han venido al mercado, uno dice, wow, ¿cómo va avanzando esto? ¿Esto para qué es? Sí, la otra parte importante del tratamiento de los pacientes con diabetes no solo es el tipo de medicamentos o el tipo de insulina que usa, sino que además es el monitoreo de sus niveles de glucosa, ¿verdad? Entonces, tenemos, sobre todo para aquellos pacientes que ya están utilizando una insulina, necesitamos saber cómo es el día a día de esos valores de glucosa para poder ir haciendo ajustes de las unidades de insulina o de los medicamentos tomados para poder ir sobre la marcha haciendo correcciones para poder hacerlos. Y entonces tenemos monitoreos continuos. Correcto. Con me saco la con muestra. Eso se saca la muestra. En el dedito, ¿verdad? Sí, siempre se pincha a los lados, recordando que en el centro del dedo nosotros tenemos la mayor cantidad de terminaciones nerviosas, por lo tanto ahí va a doler más. ¿Y esto qué es? Estas son las tiritas reactivas. Las tiritas, ¿verdad? Para meterlas en este aparato, donde se mete, es que sí, son mini, pero es importante que la gente las vea. Ahí pongo la muestra de sangre, espérense para que me ayuden ahí los chiquillos. Ahí pongo la muestra de sangre, la pongo en el aparatito y aquí me marca entonces qué nivel estoy. Correcto. A ver si estoy bien y si mi insulina está funcionando. O el medicamento está funcionando. Correcto. Y si no está funcionando, que tenga una comunicación abierta con su médico para que pueda hacer los ajustes sobre la marcha y no esperar 3 o 4 meses hasta que lleguen a la consulta para decir, claro, sus niveles de glucosa desde hace 3 meses están altos porque perdimos el tiempo. Ok, entonces estos son mis aliados. Digamos que este es el dúo de lo que necesito para estar controlada y bien. Ahora, hay también más novedades en el mercado, porque tenemos este aparato. Correcto. Hay algunos pacientes que aún utilizando la mejor insulina o la insulina más segura para no tener esa diferencia entre una más potente, no logran obtener aún controles adecuados de su nivel de glucosa. Para esos pacientes y sobre todo para esos pacientes que necesitan inyectarse 2, 3, 4 veces insulina durante el día, estamos hablando sobre todo de los pacientes con diabetes tipo 1, tenemos esta opción que es la bomba de infusión continua de glucosa, ¿verdad? Que es algo mucho más avanzado, ¿verdad? Y que viene sobre todo integrado a un sistema de monitoreo continuo de glucosa que hace lecturas cada 5 minutos de su nivel de glucosa. Esto, digamos, lo llevo en la bolsa y esto es lo que tengo metido en el cuerpo, ¿correcto? Y ella solamente va pompeando lo que mi cuerpo necesita. Lo que nosotros programemos que su cuerpo necesita. Ok. ¿Y esto se rellena de alguna manera?
Se rellena cada 3, 6 días, dependiendo la necesidad de insulina que tiene la persona. Es una maravilla. Y esta marca los niveles. Esa marca los niveles. Ya no tendría que utilizar esta. Todavía sí. se tiene que utilizar para calibrar el sensor continuo de glucosa 4 veces al día. Ok, como para estar viendo que realmente... Exactamente. Ok, perfecto. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo. Sé que los diabéticos siempre están muy interesados, ¿verdad?, en mejorar su calidad de vida, evidentemente, y además hacerlo mucho más sencillo. Muchas gracias. Un feliz día, doctor. Igualmente. Gracias por compartir con nosotros. Caballero Chayito, para ver el reloj, son las 9 en punto de esta mañana. Hacemos una pausa para informarnos con las noticias de cada hora. Ya volvemos.